femenino, básicamente el componente principal de todo el aparato reproductor femenino son los ovarios. En los ovarios es donde se va a desarrollar el gameto femenino, así como en el caso del masculino. En los testículos se va a desarrollar los gametos masculinos, acá son los ovarios. Los ovarios, anatómicamente, les van a enseñar solamente en la parte macroscópica, la posición exacta, conjuntamente con las trompas, el cuerpo del útero, el cuello uterino y la vagina. Entonces hay genitales internos, genitales externos y también, por supuesto, hay un mecanismo de regulación endocrina. En el caso de los genitales internos, los ovarios, las trompas, más llamados virúculos. Los virúculos es en el caso de algunas especies de animales, en el caso de las aves, por ejemplo. Mejor en la especie humana son trompas, trompas uterinas. También se conoce como trompas de falopio, pero como que los epónimos ya se están dejando de lado y puedes hablar en la parte anatómica, trompas uterinas. Luego tenemos el útero y la parte superior de la vagina. Esos son los genitales internos. Y los externos tenemos el clítoris, los labios mayores y los labios menores. Todo eso conforma lo que es el aparato reproductor femenino. Ahora, indudablemente que también hay un control de regulación fisiológica del eje hipotálamo hipoficiario, así como en el caso del masculino, también hay hormonas hipoficiarias que controlan todo el proceso de la formación de los gametos. Acá, con mayor razón, en femenino hay mucho más complejo, es el control hormonal del eje hipotálamo hipoficiario. Bien, los ovarios son dos estructuras pares, por supuesto, pares, aproximadamente 3 centímetros de largo, con 1,5 de ancho y 1 centímetro de espesor. O sea, no es muy grande y muy pequeño. Por otro lado, tiene sus mesos que sujetan a los ovarios, que se conocen como mesovario, y también tiene, por supuesto, su epitelio, su túnica albuginea, o sea, su cubierta externa, y cada ovario presenta una corteza y una médula. Aquí en los ovarios vamos a encontrar en la corteza todo el proceso del ciclo ovárico. Desde el momento que empieza la foliculogénesis hasta cuando ya se expulsa el ovocito, la célula femenina, para que sea reseccionada por las fibras de la trompa ubicadas en el lugar donde debe encontrarse con el espermatozoide para la fecundación. Hay que también hacer hincapié de que esta ovogénesis, ¿cuándo empieza? Empieza muy tempranamente, en el periodo fetal, en las 20 semanas, o sea, el 5.º mes de la vida intrauterina, ahí comienza la ovogénesis, a diferencia de la espermatogénesis que empieza recién en la pubertad. Quiere decir que cuando la niña nace con sus ovarios conteniendo ya folículos, lo que no ocurre con el sexo masculino. El sexo masculino recién en la pubertad empieza todo el proceso de espermatogénesis. En el femenino empieza 20 semanas en el periodo fetal. Entonces en los ovarios, en la parte cortical, en la corteza, de esta parte de acá, que van a ver ustedes en las láminas, ahí vamos a encontrar una serie de figuras. Folículo primordial, folículo primario, folículo preantral o secundario, folículo maduro o de Graf, de acá, y el momento de expulsión del ovocito. Y luego, después del ovocito que es expulsado, los restos del folículo van a un cuerpo que se conoce como cuerpo lúteo, que va a producir estrógenos y progesterona, básicamente. Bien. Entonces, todo este proceso de foliculogénesis empieza justamente muy temprano. Y lo tenemos. Primero es un folículo primordial con una capa de células planas y en el interior ya hay un ovocito, esta parte de acá es un ovocito primario.
Así nace la niña con sus folículos primordiales conteniendo el ovocito primario. Donde toda la vida la mujer ya no hay más producción de ovocitos, ya nace con una cantidad. Por algún factor que no se desarrolle los ovarios en la niña, en el feto femenino, esa mujer va a ser estéril, porque no hay ovarios. Es igual que el caso del varón. Si no descienden los testículos al escroto, entonces esos testículos quedan en la cavidad abdominal. La temperatura es 36,2, 36,3, muy alta, para que desarrollen los espermatozoides, y entonces se necrosan. Y ese varón va a ser justamente, va a ser también estéril. No infértil, sino estéril. Porque no hay testículos, en este caso no hay ovarios, va a haber una esterilidad femenina. Luego se va a ir formando una serie de células foliculares, acá lo tenemos, y es un folículo primario. La célula sigue siendo ovocito primario, eso no cambia. Luego empieza a formarse aquí una cavidad que vemos acá de celeste. Esa es una cavidad que vamos a llamarla antral, de antro. Como recién se está formando, es un folículo secundario o preantral. Y cuando ya este antro toma una mayor dimensión, entonces ya tenemos el folículo antral, este de acá. Pero sigue siendo ovocito primario, eso no cambia. Y luego ya en este folículo maduro, por influencia del eje hipotálamo oficiario, se va a producir justamente la ruptura de ese folículo y la expulsión de ¿quién? Del ovocito. No es óvulo. En el día 14, o sea, en la mitad del ciclo sexual, lo que se expulsa no es óvulo, es un ovocito secundario, ya cambió primario a secundario, pero en metafase de su segunda división meiótica. Metafase de segunda división meiótica. Eso se expulsa en la mitad del ciclo. En algunas mujeres sienten un pequeño dolor en la región pélvica porque se está rompiendo. El ovario se rompe. Inclusive puede haber un finito hilo de sangre, porque el ovario es ricamente vascularizado. Entonces, en algunos casos, la mujer dice, tengo dos estados menstruales. Uno que es en la mitad del ciclo, apenas, unas gotitas, y luego viene ya la menstruación 3 o 5 días. De eso, lo que ocurre en la mitad del ciclo es la ovulación, se rompe el ovario. Entonces hay unas pequeñas gotitas de sangre. No en todas, por supuesto, pero sí, algunas sienten un pequeño dolorcito, ¿no? En la pelvis baja. Y luego, después de este expulsar al ovocito, ven ustedes como el cuerpo lúteo, mal llamado cuerpo amarillo, porque de amarillo no tiene nada. Cuando vemos en vivo, el ovario, ese cuerpo lúteo es medio amarillento, pero es más tirado hacia la clara del huevo, así medio viscoso, medio blanquecino, blanco amarillento, no es amarillo. Entonces en algunos textos dicen cuerpo amarillo, mejor es decir cuerpo lúteo. Bien, vamos a ver después que ese cuerpo lúteo va a preparar a quién, al endometrio, que es el tejido uterino. ¿Para qué? Para que en caso que haya fecundación, el nuevo individuo se instale ahí, en el endometrio, que es la capa mucosa del útero. Entonces tiene que haber una buena producción de estrógenos y progesterona para que pueda implantarse el nuevo individuo. Bien. Luego tenemos que por lo general, en el caso del ovario hay muchos folículos que no quiere llegar a la página que estamos.
un reclutamiento de ovocitos, que es lo que van a seguir todo el proceso hasta formar justamente el folículo maduro. Pero ¿qué pasa con el resto de folículos? Siempre hay un proceso de atresia folicular, es decir, comienzan a degenerar. Y va a quedar solamente el folículo dominante. El folículo dominante es aquel que tiene receptores en mayor cantidad de las hormonas gonadotropas, o sea, FSH, el folículo estimulante, y de la LH, o sea, la hormona luteinizante. Lo demás entra en el proceso degenerativo, degeneran. Por eso es que, desgraciadamente, en el caso de la mujer, las niñas ya nacen con una cantidad de ovocitos y de folículos, por supuesto. Pero durante toda la vida reproductiva de la mujer no hay más formación de folículos ni tampoco de ovocitos. Ya, si es que por A o B o factores que no llegan a formarse todos los folículos, desgraciadamente la mujer va a tener una menopausia precoz. Una menopausia precoz, o sea, normalmente es entre los 48 y 50 años, va a ser menor, ¿no? A los 30, 35 años ya están en la menopausia, donde ya no hay más folículogénesis. Y eso se debe justamente a problemas de que no todos los folículos han alcanzado pues, la madurez, o no todos han alcanzado un número real que debe tener cada mujer. Eso es lo que se conoce como atresia folicular. Atresia folicular. Este es los restos del folículo que van a formar justamente el cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo va a producir hormonas. Aquí tenemos algunos folículos, fácil de reconocer. Folículo que tiene células planas, acá, es folículo primordial. La célula que está acá adentro, ovocito 1, o primario. Luego vemos ustedes acá, se va formando varias capas de células cúbicas, ya no son planas sino cúbicas, entonces es folículo primario, pero siempre la célula sigue siendo ovocito primario. Luego fíjense acá, va a haber ya no una capita, sino varias capas de células, eso se llama primario multilaminar, o sea, varias capas o multicapa. Y luego aquí cuando comienza a formarse esta cavidad del antro, entonces es un folículo preantral o secundario, como se le conoce. Y luego cuando aumenta de tamaño hasta acá, y es un folículo maduro o folículo de edad próximo a expulsar al ovocito. Y esa es la visión completa de toda esta foliculogénesis en la corteza, acuérdense. En la corteza ovárica, ahí se va a realizar todo este proceso. En el caso de los gametos masculinos es en la médula, aquí es en la corteza. Entonces acá tenemos el folículo, el primer proceso de ese folículo primordial, células planas, células cúbicas, folículo primario, unilaminar, otra capa. Peor. Este es el primario, luego acá tenemos multicapa, que son más capas, pero sigue siendo ovocito primario. Y luego tenemos ya esta parte de cuando ya está formándose el antro folicular, esta parte de acá, ya dejó de ser primario, secundario, ahora es folículo terciario o folículo maduro, o también conocido como folículo de Graf.
No es folículo de Graf, no, de Graf, así es su apellido, de Graf. De Graf. Entonces viene la ovulación. Acá ven ustedes el momento que se está rompiendo el folículo y está expulsando el ovocito. Entonces esto va a ser capturado por las fibras de la trompa, lo captura y lo lleva al lugar donde normalmente va a llegar el espermatozoide, o sea, en la parte de la trompa, o sea, en la ampolla. No le están presionando, creo, para que salga, ¿no? Eso se le dice el cuerpo. Parece que están presionando para que pulsa. ¿O no? ¿O qué será esto, pues? Es metal, se prende ¿Se de cobre? pinza. Se de cobre. Una pinza, parece. Era una bola del dragón. Tenemos bolitas del dragón adentro. Y que ahí es el ovocito, ¿no? Ya, claro, este es el que avanza pues, por los trompos de falopio y ahí es precisamente las partes de cuerpo falopio lúteo se junta con tiene dos tipos de células. con un bebé. Estas células que ven acá Vale. son las células granuloproteínicas, las más grandes. Y estas rojitas son las células tecoproteínicas. Las granuloproteínicas producen progesterona y las tecoproteínicas producen estrógenos. Esos son los estrógenos que dan los caracteres sexuales secundarios en la mujer. Mientras que la testosterona es la hormona masculina que da los caracteres secundarios en los varones. Bien. Bien. ¿Qué pasa si es que no hay fecundación? Y entonces ese cuerpo lúteo degenera. Y va a dar ese cuerpo. Cuerpo blanco o cuerpo albicans. Cuerpo blanco o cuerpo albicans. Entonces, en un ovario de una mujer ya que pasa los 30, 40 años, vamos a encontrar unas cicatrices blanquecinas que no son otra cosa sino todas las ovulaciones que han tenido toda su vida reproductiva. Entonces, si ustedes van a hacer la parte práctica de macro, es probable que se enseñen sus ovarios con unas cicatrices y eso viene a ser justamente su cuerpo albicans o cuerpo blanco. Las trompas. Las trompas tienen tres porciones. Ahí le vemos las fibras. Este es el que capta al ovocito, lo capta y lo lleva acá a la parte más ensanchada de la ampolla acá. Ahí espera la entrada del espermatozoide para que se produzca la fecundación. Luego tienes acá la parte ísmica, el istmo, y cercano a la parte del encuentro con el útero es la parte intramural o intersticial. Entonces, ampolla, ísmico y la porción intramural, que es la trompa que entra en contacto con el cuerpo útero. Entonces, ¿dónde se realiza la fecundación? En la ampolla. Puede realizarse la fecundación y luego la migración y la trompa, sí, son los embarazos ectópicos. Fuera del lugar, ¿no? Fuera del lugar. Bien. La trompa, ven ustedes acá, tiene su epitelio, como todo órgano, tiene su capa muscular, tiene su adventicia, como todo órgano. Así. Ahora, la mucosa tiene, de la trompa tiene dos tipos de células. Unas células ciliadas con cilios, y otras células secretoras. Resulta que esta trompa produce una secreción que, para que los espermatozoides transiten sin ninguna dificultad para llegar al ovocito para fecundarlo. O sea, esa secreción es muy importante de la mucosa de la trompa uterina. Por supuesto que cada una de las partes o segmentos de la trompa tiene características diferentes, por la posición más que todo. La posición más cercano a la ampolla tiene una forma, la parte central ísmica otra forma y de otra forma cuando toma contacto con el cuerpo uterino. Pero tiene la misma función,
la misma función. Dámela así, por favor. Bien. ¿Qué pasa en el ciclo sexual? Fíjense. ¿Quién controla el ciclo ovárico? La FSH o la hormona folículo estimulante. Acá sí cae la hormona FSH, hormona folículo estimulante. Lo que no concordaba era con la espermatogénesis, ¿no? Porque no tenemos otros folículos. De ahí que le llamamos a esa hormona EGSH, hormona estimulante del epitelio seminativo, pero acá sí, FSH, hormona estimulante de los folículos. Es la que controla el folículo, acá lo tenemos. Hasta la mitad del ciclo, un ciclo regular 28 días. Teóricamente, al día 14 debe estar produciéndose acá la ovulación gracias a la otra hormona, que es la LH, o también llamada hormona luteinizante, la que controla y forma el cuerpo lúteo, luteinizante. Bien, una vez que se produce la ovulación, los restos del folículo van a formar el cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo comienza a producir ¿qué cosa? Estrógenos y progesterona. ¿Con qué objeto? Preparar esta parte de acá, es el endometrio, la capa interna, la mucosa del útero. Ahí se va a implantar el nuevo individuo y va a seguir todo desarrollándose en las 38 o 40 semanas que dura la gestación humana. Entonces, teóricamente, en la mitad del ciclo debe producirse la ovulación. Bien, ¿qué pasa si es que ha habido embarazo? Fíjense. Y acá tienen ustedes que conocer, porque ustedes forman parte del equipo de salud. No el hecho de que tengan especialidad de nutrición, no deben de conocer, por supuesto, porque lógico para ustedes llega una adolescente, doctora, quiero que me revise o quiero que me dé una dieta, porque sufro de quistes ováricos o tengo ovario poliquístico. Entonces usted tiene que saber de qué se trata. No vaya usted al ginecólogo, no es así. Usted tiene la capacidad y tiene que conocer. Fíjese acá. Si se ha producido la ovulación el día 14 y ese día 14 ese ovocito entró el espermatozoide y lo fecundó. Al día 21 ya tiene una semana de gestación, una semana. Al día 28 que le debía tocar su menstruación, ¿cuántas semanas tiene? 2 semanas. No es como dicen muchos adolescentes, no pasa nada porque recién tengo un día de atraso. No es un día de atraso, son 2 semanas de gestación, que es muy diferente. Entonces, ¿cuándo se da cuenta la adolescente o la mujer que está embarazada? Cuando le falta su regla. Eso se llama amenorrea. Menorrea, sin menstruación. Si es regular y no le viene su menstruación y ha tenido relaciones en la mitad del ciclo, teóricamente, probablemente esté embarazada. Entonces tiene que hacerse la prueba de sangre, ¿no? Para determinar si está o no presente la hormona, la HCG, la hormona gonadotropina coriónica, HCG. Si sale positivo, está embarazada. Y si sale negativo, quiere decir que no hay embarazo. Porque muchas veces juega un papel importante, fíjense. Resulta que tuvo una relación sexual en la mitad del ciclo. Teóricamente debería estar ovulando. Pero es tal la fuerza mental que empieza a decir o pensar de que, ¿y ahora qué me va a pasar si estoy embarazada? Le dice a su pareja y desgraciadamente así es el comportamiento del varón. ¿Y por qué me echas seguro a mí? ¿Yo cómo sé que es mío? Tú has estado confundiendo. Desgraciadamente es así. Disculpen acá los compañeros, pero los hombres son unos cerdos, unos perros, porque en realidad sinceramente no reconocen. Sí, la verdad, no estoy faltando respeto a ninguno de los varones, ¿no? Yo también me incluyo en eso, ¿no? Como perros, como cerdos. Entonces la pobre chica, desamparada, ¿a quién acude? A una amiga, su más cercana amiga, porque lógico tiene vergüenza de decir a su hermana, mucho menos a su mamá. Entonces esa amiga le dice, no te preocupes porque yo tengo una amiga que ella misma que tuvo el mismo problema que tú
Y bueno, y tomó agua de orégano, vino caliente, se puso una ampolla y le vino su regla. Solución. Y no es que ella estaba embarazada, esta chica, sino simplemente la presión, que sabe que la relación, la mente es poderosa. Entonces no hubo embarazo, porque no hay ningún abortivo. Fíjense, no hay orégano caliente, vino caliente, compresas de ruda, no hay eso no hay. Entonces fíjense acá, ya a la primera semana después de que le venía su regla, ya tiene, fíjense, 2 semanas, y acá está implantándose. Ahí está el embrioncito, se está implantando. Para lo cual se ha preparado el útero, se ha preparado, fíjense la gran vascularización que tiene, y estas son las glándulas del endometrio que producen secreción para nutrir justamente a este embriocito que está ya implantado. Imagínense, ya está dentro del útero. Sacarlo, que ustedes piensen que si salta soga o hace un ejercicio violento va a venir, es imposible. Entonces a veces recurren ya a prácticas abortivas que pueden conducir justamente a la muerte. Porque si este es el útero, no se sabe cómo está el útero, puede ser retroflexo, puede ser invertido. Entonces, si se coloca la alegra, que es una pinza, ustedes conocen pinza, con dientecitos de ratón, una pinza, que son largas, que se llama legra. Se introduce esa alegra y comienza a escarbar, a sacar el embrioncito. Pero vamos a suponer que sea así, el útero. Introduce, ¿qué va a pasar acá? Va a perfora el útero. ¿A dónde llega? Anatómicamente está relacionado con ¿quién? Con el intestino. Perfora el intestino, ¿qué cosa hay ahí? Materia fecal. Sexis, muerte de la mujer. Eso es lo que ocurre muchas veces en los noticieros, en los diarios, aparece mujer, se sometió a una práctica abortiva y luego falleció, ¿no? Por una sexis. Pero una caída puede ser. Claro, una caída, claro, por supuesto, ¿no? Una caída puede, ¿no? Una caída, pero depende también, te voy a decir, que si es que es la edad. Si es joven como usted, de 20, 22 o 23 años, todavía tiene pues la fuerza necesaria. Pero también depende de su control hormonal. Porque si está bien hormonalmente, no hay ningún problema. Pero si es una mujer ya de 30, 35 años, entonces ya una caída así puede producir una... Claro, ¿no? En ese caso no es inducido, es un aborto espontáneo. Pero eso es lo que ustedes siempre deben hablar con sus amigas de su barrio o de otras facultades, que a veces no saben. Pero ya tiene ahí dos semanas. Entonces ya al inicio de la tercera semana ya prácticamente las pruebas para diagnóstico precoz del embarazo salen positivas, ¿no? Entonces tienen que tener muy en cuenta eso. Este es el útero. Fíjense, el útero. Este es el endometrio, esta es la parte muscular, este es el cervix o cuello uterino, y esto acá es la vagina. Este es un útero después de haber sido esterectomizado, se ha sacado todo. ¿Y por qué se sacó? Que entonces es un mioma. Un mioma es un tumor benigno, no es maligno, pero que fíjense está ocupando casi toda la cavidad. Entonces prácticamente si es que ha habido embarazo no puede desarrollarse porque la cavidad pues, está ocupada por un tumor. Entonces, ¿qué se hace? El tumor no se puede sacar porque viene una hemorragia y se pierde también el producto. Entonces se consulta a la señora. A veces son señoras que han estado toda su vida luchando por tener un hijo y justamente se encuentran con este tumor que es el mioma. Y así de... Tres fases del ciclo uterino. Fase menstrual, fase proliferativa, fase secretoria. Tres fases. Miren que en la proliferativa estas son glándulas. ¿Cómo son las glándulas? Rectas, vacías,
muy espaciadas, entre glándula y glándula hay un espacio, ¿no? Ven ustedes ahí claramente, es lo que va en la lámina. En cambio acá, fíjense, la forma del borde es completamente irregular, medio cerrado, y puede contener algún contenido acá, puede haber un contenido. Eso se llama fase secretora. Fase secretora. Inconfundible. Glándulas rectas, muy espaciadas, proliferativas. Glándulas tortuosas, sinuosas, con alguna secreción interior, fase secretora. La proliferativa es hasta el día 14 y la secretora del 14 hasta la menstruación, que es el ciclo, ese es el endometrio menstrual. La siguiente. Pregunta frecuente, fíjense. ¿Qué es la menstruación? La menstruación es justamente la caída del endometrio por déficit de estrógenos y progesterona. O sea, mientras haya estrógeno y progesterona, va nutriendo ese endometrio. Pero como no hay embarazo, entonces estrógeno y progesterona caen, y al caer, entonces ya no recibe estas hormonas en el endometrio y se produce la caída, menstruación. Otra pregunta, cuando empiezo a menstruar, ¿puedo salir embarazada? Sí, claro, sí. No necesariamente no es absoluto, en medicina no hay nada absoluto, pero hay casos en que puede salir embarazada, sí, claro, por supuesto. Al mismo tiempo que está menstruando, arriba ya en los ovarios ya se está produciendo la ovulación. Entonces puede haber, sí, claro, pero no es lo frecuente, pero puede salir, sí, en medicina no hay nada absoluto. Dime. Claro, pero arriba en los ovarios hay 5 ovarios. Claro. Ya está eso, Para que se refiere, claro. Hay un trastorno, fíjense, que se llama superfecundación, en el cual una mujer ovula, está con un varón A, salió embarazada. Esa misma mujer ovula, está con otro varón B. Entonces son dos productos, pero diferentes padres. Eso se llama, sí, existe, superfecundación. No es normal, por supuesto. No es frecuente, pero puede existir, claro. Acá. ¿Me puede dar anemia por volumen de sangre que se pierde normalmente? Hay mujeres, normalmente son de 3 a 5 días el sangrado. Pero hay mujeres que tienen al mes 2 ciclos, o puede ser que tengan 7 días u 8 días o más con pérdida de sangre. Lógico, si no se controla, no se ve, no se atiende con un ginecólogo o una ginecóloga, desgraciadamente, claro, pierde sangre. Normalmente se debe perder 60 o 80 mililitros en los 3 días o 5 días. Sí, son 2 días. Pero si es todos los días, imagínense ustedes, llega un momento pues que se nota claramente la anemia, sí, puede salir por supuesto. Pues tiene que ser corregido. Las mujeres que tienen, sobre todo saben quiénes, adolescentes que recién empiezan su periodo menstrual, su menarquia. Algunos empiezan a los 12 años, otros a los 13 años, otros a los 14 años. Como también hay otras que empiezan muy tarde, ¿no? A 17, 18 años. Y hay otras que no tienen 17, 18 años, no menstruan. Esas hay que hacerles un examen para ver si es XX o XY. Y generalmente se encuentra que es XY, que es un varón, pero en el cuerpo de una mujer. Eso se conoce como feminización testicular o síndrome de Morris. Fíjense, no estamos hablando del LGTB y Q y más, y otros. Eso es otra cosa, ¿no? Nada que ver. Eso es una enfermedad, es una alteración. Lo otro no es enfermedad, ¿no? Bien. ¿Cuántos días en promedio ustedes duran el periodo? 3 a 5 días. 3 a 5 días. ¿Qué más dice acá? Cuando menstruo, ¿puedo estar embarazada? ¿Es lo mismo ovulación que menstruación? No. ¿Ovulación es a qué? A ovario. ¿Menstruación es a qué? A útero. Puede haber menstruación sin ovulación. Fíjense bien, ¿eh?
ovulación es a ovario, como menstruación es a útero. La pregunta es, ¿puede haber menstruación sin ovulación? Espérate, ¿puede haber menstruación? Repito la tercera. No. Ovulación es a ovario, menstruación es a útero. ¿Puede haber menstruación sin ovulación? Si es sí la respuesta, Pero no. ¿en qué casos? No puede haber ovulación ¿En qué casos? sin menstruación. Cuando la mujer hace uso de qué? De métodos anticonceptivos, hormonales, los implantes, Esa que ahora están en mucha moda, ¿no? Los implantes. Adolescentes ya se ponen implantes, esos implantes son hormonas. Entonces, impide la ovulación, bloquea arriba, pero menstrua. O sea, son ciclos anovulatorios. ¿A qué significa? Sin ovulación. Los primeros ciclos de una niña menárquica, o sea, 2 o 3 años, son anovulatorios. Y los últimos también. Los últimos también son anovulatorios. Ahora, lo contrario. Al contrario. Puede haber ovulación sin menstruación. ¿En qué caso? Embarazo ectópico. ¿Mm? Embarazo ectópico. No, Es síndrome de ovario poliquístico. no. Cuando se ha producido, ¿qué cosa? Una histerectomía. Se saca el útero, se conservan los ovarios. Entonces va a haber ovulación, claro, por supuesto, porque ya no hay menstruación, porque ya no tiene el útero, ¿no? Por eso le decía, ovulación es ovario como menstruación es útero. Si le sacamos el útero, le dejamos los ovarios. Pero va a haber ovulación, claro, pero y esos ovocitos se van a reabsorber porque no tienen dónde estar, ¿no? Se reabsorben. no va a haber Igual. ¿Se recoagula la sangre menstrual? No. No ovulas, ¿Por qué no se coagula la sangre menstrual? Porque tiene fibrinolisinas. no se afecta. Fibrinolisinas. ¿Qué significa el término lisis? Destrucción. Aquí a la fibrina. ¿Qué es la fibrina? El coágulo. Cuando ustedes se cortan, ¿no? Inmediatamente sangre y después se coagula. Se coagula. ¿No? ¿Por qué? Porque se forma ahí una malla de fibrina. En el caso de la mujer, cuando menstrua, no, esa sangre no coagula, porque tiene fibrinolisinas, o sea, destruye al coágulo. Pero cuando hay menstruación con coágulos medio achocolatados, ahí sí es un problema. Es una disfunción uterina y eso hay que hacer tratamiento, si es que esa repetición, ¿no? Y luego tiene otra molestia en mi mama sale de la menstruación. ¿Es normal? Claro. Hay dos tipos. Hay lo que se llama mastalgia, que es dolor de mama. Esa mastalgia puede ser por ejemplo, los que juegan vóley, por ejemplo, ¿no? Le cae una boleada aquí, por más que usan pues, ¿no? su protección, pero de todas maneras le duele. Entonces, esa es una mastalgia. Pero la mastodimia es dolor de mama como consecuencia de los efectos hormonales del ciclo sexual de la mujer. Eso es un dolor normal, ¿no? Muchas mujeres tienen también lo que se conoce como una dismenorrea, un dolor antes de, o sea, la premenstrual, que inclusive lo lleva a guardar cama, porque es un dolor tan profuso, muy probablemente que tenga quistes a nivel de los ovarios, o también ovario poliquístico, que tiene que hacerse ver. Desgraciadamente, la mujer en las últimas ya, cuando está todo ya consumado, recién va a la consulta y ya no se puede hacer nada. Hablando por el dato clínico, lo que estamos hablando de la poliquistosis, que ustedes es un ovario, normalmente acá, ¿cuántos folículos tienen? Ovario poliquístico. La siguiente.
síndrome, claro, síndrome de ovario poliquístico. Es el síndrome de ovario resistente. Es decir, por más que haya hormonas, no hay ovulación, se resiste el ovario a que haya ovulación. Es un trastorno también. ¿Cómo se puede diferenciar el síndrome del ovario poliquístico y quistes en los ovarios? Bueno, el ovario poliquístico son quistes en los ovarios. Y un quiste en el ovario es son 2 o 3 quistes nada más que puede tener. El poliquístico es varios, eso sí ya es un tratamiento largo. ¿Sí? El síndrome de Ashen es traumático de terapia o tuberculosis genital. La tuberculosis no solamente es a nivel pulmonar, hay tuberculosis genital, hay tuberculosis renal, hay tuberculosis en las vías urinarias. Entonces aquí ese es el síndrome de Ashen. Y sobre todo, fíjense, cuando se practica una extracción, o sea, un aborto provocado, se rasga, es como las paredes justamente del útero, ¿no? Porque como uno no ve, por más que tengamos una cámara, no sabemos cómo está, ¿no? Entonces podemos perforar o si no, raspar, sacamos, perfecto. Pero estamos agarrando ¿qué cosa? El estrato basal. ¿Recuerdan cuando han visto ustedes epitelios? El estrato basal es el que va a dar lugar a los demás estratos. Entonces, si alteramos el estrato basal, ya no va a haber restauración, desgraciadamente. Cuando esa mujer quiera tener hijo normal, ya no va a poder porque ya esa zona está cicatrizada. ¿No? Es cuando uno se cae, se forma una herida, forma cicatriz. E igualito. Se ha jalado, cicatriz. ¿Y si esa cicatriz no sana puede generar cáncer? No tanto como cáncer, pero porque el cáncer del útero es a nivel del cuello uterino. ¿No? El cuello es viral, es un virus. ¿No? Acá lo que ocasiona es que sea infértil. Infértil, ¿no? La siguiente. La menopausia precoz antes de los 40 años. Antes de los 40 años. Muchas mujeres antes de los 40 años, claro, para muchas mujeres ya no tener foliculogenesis le cae bien, porque no hay mayor gasto, ¿no? Las pastillas, nosotras, Alas, tantas marcas que hay, supuestas, ¿no? Pero empezar a otras les choca, o sea, No, claro. De todas maneras tiene que chocar porque si es algo natural, que ya no hay más, comienzan los bochornos, cambia el carácter frente a la mamá, ustedes están en este estado, tienen que acompañarla, tienen que brindarle todo su apoyo porque ustedes, sobre todo las chicas que son mujeres, algún día van a tener ese problema también, entonces tienen que proyectarse siempre. Muy bien, entonces con esto terminamos. Parte de... Está en, ¿cómo se llama? Está entrando. Vemos